me presento, soy la magistrada Estela Platero Salado, coordinadora de la extensión de la Escuela Federal de Formación Judicial, esta que es su casa. Bienvenidos todos. Les agradezco que hayan aceptado la invitación, que es un reto para participar en estas jornadas denominadas, son nacionales, denominadas la reforma al Poder Judicial de la Federación en voz de la Judicatura. El objetivo principal de esta reforma, de este foro, es brindar un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre diversos actores, como es la sociedad civil y también entre los operadores jurídicos, en particular también con las personas juzgadoras. Y es con el fin de analizar a fondo los retos y oportunidades que presenta la reforma al sistema judicial en México. Tendremos la oportunidad de tratar temas cruciales que aborda la reforma, como es el acceso a la justicia en forma pronta y expedita, mecanismos de selección y perfil de la carrera judicial, así como el sistema disciplinario y la justicia especializada, entre otros. Estas discusiones, sin duda, enriquecerán nuestra comprensión de los esfuerzos que hacemos para fortalecer la impartición de justicia en nuestro país. Agradezco profundamente su participación y en particular quienes aceptaron ser ponentes. Es un reto, sé que es algo que se organizó rápido, de algo que ya traíamos pendiente y que es analizar las reformas en sede de lo que es la escuela. También tendremos en esta ocasión, que son distintas mesas. La primera mesa, pues nos acompañan como en carácter de ponentes Jorge Eduardo Espinosa Luna, que es el magistrado. También Víctor Omar Alejandro Contreras Flores. Y Mariela Jaramillo Pinedo, de quienes escucharemos una semblanza de su carrera. El magistrado Jorge Eduardo Espinosa Luna es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Ha recibido diversos cursos como preparación y capacitación para actuarios y preparación y capacitación para secretarios de juzgados de distrito, actualización legislativa, módulos materia administrativa, especialización en justicia federal para adolescentes, argumentación jurisdiccional en el entonces Instituto de la Judicatura Federal, diplomado básico de Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre otros. Asimismo, ha impartido diversos cursos como reformas constitucionales en materia de amparo, pérdida de la patria potestad y constitución de la adopción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Ha desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación como oficial de partes del Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, oficial judicial del Juzgado Séptimo de Distrito en materia civil en el Distrito Federal, oficial judicial y actuario judicial Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, secretario del Juzgado Octavo de Distrito B en materia administrativa en el Distrito Federal, secretario del 15º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, juez tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, juez quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. Actualmente se desempeña como magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito con residencia en esta ciudad. Víctor Omar Alejandro Contreras Flores es licenciado en Derecho por la Universidad Univer de Guerrero, Acapulco, Guerrero. Prestó sus servicios en consultoría jurídica administrativa, servicios externos, asesores. Se desempeñó dentro del despacho denominado Abarca y Asociados, entre otros. Actualmente es presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, AC, desde el año 2022, el cual
Es el primer colegio de abogados en el Estado. Mariela Jaramillo Pineda es licenciada en Derecho egresada por la Universidad Loyola del Pacífico. Es maestra en el Sistema Penal Acusatorio por el INDEPAL, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Experiencia de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación. Ha ocupado los cargos de oficial administrativo, actuario judicial y secretaria de juzgado de distrito. Actualmente se desempeña como secretaria general de la sección cuarta del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Todos los ponentes abordarán el tema, el ABC de las reformas estructurales en un Estado democrático. Cada ponente contará con 10 minutos para abordar temas tan trascendentales, entre ellos los grandes ausentes en la reforma judicial y los retos en la implementación de una reforma, entre otros. Se formulará una pregunta detonante que dice: ¿cuáles son las principales áreas y actores institucionales clave que la iniciativa de reforma judicial no contempla adecuadamente? Tiene subtemas que todos tienen que ver con la reforma y en general adecuado al tema principal, que es el ABC de la reforma judicial. Para ello empezará en primer lugar el magistrado Espinosa. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco a la magistrada Estela la invitación y a los compañeros de podium, el licenciado Jaramillo, el licenciado Víctor, con su anuencia. A mí me tocó en esta ocasión hablarles de lo que es el ABC de la reforma estructural en un Estado democrático. Sustancialmente, ¿qué es lo que se pretende con este tema? Que conozcamos un poco lo que es la reforma que se está proponiendo. Podríamos sintetizar esta reforma en 4 rubros principales. Hay un cambio, se propone un cambio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una designación de ministros, magistrados y jueces por elección popular. Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal para crear 2 nuevos órganos y se establecen reglas procesales dentro de esta reforma constitucional propuesta. En torno a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la propuesta en esta reforma de reducir el número de ministros y de ministras. Actualmente son 11 los ministros, para que la propuesta lo que contempla son 9 integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, reduce el periodo en su encargo. Actualmente se hablaba de 15 años y la propuesta establece 12 años. Se eliminan las 2 salas para que quede una sola sala, una sala superior, una corte única, para que esté trabajando o laborando en pleno. Cabe hacer notar de que al desaparecer estas 2 salas que actualmente le integran, había una subespecialización en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, la primera sala era competencia de asuntos penales y asuntos civiles, y la segunda sala sustancialmente era competente de asuntos administrativos y laborales. Con esta reforma lo que está pretendiendo es pues crear un tribunal mixto. Desaparece esta especialización o subespecialización que ya había, y que es una tendencia de hecho internacional, esta especialización, precisamente para crear certeza jurídica en los usuarios del sistema de justicia. Como ya todos conocen, esta propuesta que se hace por parte del Ejecutivo establece una elección por voto popular, tanto de ministros, magistrados y jueces. El próximo año se establece que habrá un periodo extraordinario para renovar a todos los ministros, magistrados y jueces. Este proceso de voto popular, ¿cómo se estará planteando? ¿Cómo se está proponiendo? Las ministras, los ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional.
a través de las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias, propuestas por los 3 poderes de la Unión. ¿De qué manera se van a poner o a proponer los candidatos? En el caso de los ministros, se establece que se propondrán 10 candidatos por parte del Ejecutivo, 10 candidatos por parte del Legislativo. Lo divide la propuesta en 5 por parte de la Cámara de Senadores y 5 por la Cámara de Diputados, y 10 candidatos por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto pues para elegir a 9 ministros. En el caso de los magistrados y jueces de distrito, actualmente integramos un total de 1.633 servidores públicos que ocupamos este cargo, en los que se encuentran divididos en 32 circuitos judiciales, y la propuesta establece que por cada plaza se propondrán una candidatura paritaria de 6 personas. ¿Cómo serán propuestos? A través de 2 personas por cada uno de los poderes, 2 por el Ejecutivo, 2 por el Legislativo. En este caso es 1 Cámara de Senadores, 1 Cámara de Diputados y 2 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral y los resultados de la elección? Primeramente, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplen con los requisitos de ley. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, organiza la elección. Las campañas durarán 60 días, no habrá etapa de pre-campaña. Algo curioso que se establece en la reforma se habla de candidaturas, sin embargo, pues no van a haber candidaturas. No hay precandidaturas, y las candidaturas, bueno, es un tema que queda un poco al aire, porque precisamente pues, se establecen ciertas limitantes en cuanto a que no se pueden recibir financiamientos ni públicos ni privados. Se supone que las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión de manera igualitaria y conforme a las reglas que se establecen por parte del instituto. Y pues bueno, se supone que podremos tener acceso a esos medios o a esos medios de difusión pública. Asimismo, establece que no se puede llevar a cabo propuestas por parte de lo que son partidos políticos, ni estar respaldados por partidos políticos, hay esa limitante, ni tampoco, bueno, se prevé que no pueda haber cierto apoyo por parte pues, de organizaciones pues, lucrativas ni no legales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez de que se lleva a cabo lo que es este proceso de selección o este proceso democrático, va a resolver las impugnaciones que se lleven a cabo y declarará los resultados, salvo cuando se trate de los propios integrantes. En ese caso de que se esté impugnando la postura o la postulación de magistrados que integren el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los demás casos, lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, magistradas, jueces y juezas, pues lo resuelve precisamente el Tribunal Electoral. Hay unas reglas específicas. En caso de ausencia definitiva de ministros, magistrados o jueces, el Senado puede, por mayoría calificada, proponer a una persona interina para ocupar el cargo pues, mientras esté ausente esta persona. Estas reglas que se establecen señalan de que esta persona interina ocupará el cargo hasta en tanto se emitan las nuevas elecciones. Cabe hacer notar que en el caso de las elecciones que se están proponiendo van a desarrollarse dentro de un periodo ordinario electoral, esto es cada 6 años. Un punto que no señalé es de que los jueces y las juezas, los magistrados y magistradas, durarán en su encargo o su elección será por 9 años, pudiendo ser reelectos no establece la Constitución si por una o por varias veces. Se van a tomar en consideración distintos factores, lo que es su trabajo, su decorosidad, su honradez, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas se pudieran advertir en este proceso de selección a través del voto popular? Con el apoyo de mi secretaria, se elaboró este ejemplo
¿De qué implicación puede tener si llevamos a cabo este proceso de selección a través de voto popular? ¿Cómo va a impactar tanto material como económicamente y físicamente para los votantes? En la lista nominal del INE, en el estado de Guerrero, se establece un total de votantes de 2.599.221. En el estado existen 23 órganos jurisdiccionales federales. Esto hace un total de 37 cargos en total. Si multiplicamos estos 37 funcionarios públicos o juzgadores por 6 candidatos que pudieran llevar a cabo esta selección, déjenme lo hago porque no tengo el cálculo. $222, ok, gracias. Nos estaría dando un 222 candidatos o participantes para esta selección de 37 cargos. Si cada votante tarda aproximadamente 30 segundos en llenar una boleta, esto implicaría que para poder tomar la decisión de quiénes van a ocupar el cargo de magistrados o jueces en este circuito, implicaría que les llevaría a los votantes 19 minutos para llevar a cabo esta votación, nada más de juzgadores federales. ¿Qué costo tendría el imprimir estas boletas? En este caso tendría un costo para su impresión de 96.171.177, perdón, estos son boletas a nivel estatal, estos a nivel estatal, son el número de boletas que se tendrían que imprimir, y el costo que tendría esta impresión de estas boletas es de 210.614.877 pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que es 210 millones es lo que costaría la pura impresión de boletas? ¿Qué es lo que se puede vislumbrar acá? No es nada práctico el poder llevar a cabo un proceso de selección a través de un voto popular. La gente pierde interés cuando ve una planilla con un número de 222 candidatos. ¿Cuántas hojas de planilla tendría que hacerse? ¿O en qué momento se va a hartar la gente de estar revisando nombre por nombre? Esto haría impráctico este proceso de selección de los titulares. Esto lo traigo nada más a manera de ejemplo y pues para evidenciar lo impráctico que es este proceso de selección a través del voto popular de los funcionarios de los juzgadores. Como les comenté, dentro de la reforma se establece una sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Esta sustitución va a ser en 2 órganos, uno el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de Administración de Justicia. Estará integrada por 5 titulares en cada uno de estos órganos, durarán 6 años en su encargo y bueno, en la lámina viene lo que serán las funciones que desarrollará cada uno. En el caso del Tribunal de Disciplina y Justicia, cabe señalar de que al emitir las sanciones o las resoluciones que emitan no son recurribles. Esto hace nulo el derecho de defensa de los de los que estén sancionando, y acá nos incluye a todos los servidores públicos que integramos el Poder Judicial de la Federación. E incluso dentro de las sanciones puede ser la vista del Ministerio Público o solicitar en su caso el juicio político ante el Congreso de la Unión. Dentro de las nuevas reglas que establecen también son las reglas procesales, que es una justicia expedita. Se establece en esta reforma que para resolver asuntos de carácter fiscal se tendrá que resolver dentro del término de 6 meses, y para asuntos penales de 1 año. Se establece un tema de la suspensión en el que se impide otorgar la suspensión contra leyes con efectos generales en los amparos, en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, se establece en esta propuesta de reforma que también va a impactar en lo que es el ámbito local, de justicia local, pues dice que los poderes judiciales de las entidades federativas seguirán las mismas reglas de selección de jueces y magistrados que los del Poder Judicial Federal. Finalmente, en el tema de fideicomisos del Poder Judicial Federal, se establece que van a concluir, una vez que concluyan los juicios pendientes que hay respecto a estos fideicomisos, se tendrá que reintegrar los fondos
al Fondo de Pensión para el Bienestar. Se respetan derechos y prestaciones de los trabajadores. Nada más pregunto, si no hay dinero, pues ¿cómo se va a poder respetar estos derechos? Pues, más adelante veremos a las preguntas, a las preguntas detonantes que hizo la magistrada para ver los grandes ausentes de la reforma y de qué modo puede impactar esta reforma. Les agradezco muchísimo. Esto es un parteaguas de lo que es la reforma constitucional, a grosso modo, nada más para que tengamos conocimiento de la manera que se va o que se está proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. La reforma es amplia, como se habrán dado cuenta. Yo sé que 10 minutos es nada, pero es la estructura que tenemos de esta jornada. A continuación, corresponde la intervención al licenciado Víctor Omar Alejandro Contreras. Seguimos con el ABC de la reforma, los grandes ausentes y los retos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación que realiza. Nosotros como Colegio de Abogados, que tenemos 57 años de historia, no hemos sido invitados a ningún foro despedido por la 4T. Esto es derivado de que nosotros, cuando digo nosotros, nos referimos a todos los integrantes del colegio, no andamos a favor de la política. Eso es lo que nos ha dividido, nos ha distinguido y lo que a veces nos perjudica. También digo en voz alta, nos perjudica porque nos ven como el patito feo, ¿sí? En el aspecto de ¿a qué los invitamos si ya saben cómo son, cómo se ponen? Y hoy que me invitan a estos foros que no son, podríamos decir, aplaudidores, como muchos otros foros, pues estamos aquí participando y alzando la voz. En su momento lo hicimos también con lo de la extinción de los 13 fideicomisos, porque vimos que era directamente una venganza que ha realizado el presidente de la República en contra de lo del Poder Judicial. Y aquí estamos, no están solos. Sí, estamos a favor de la reforma, claro que sí, tienen que llevarse a cabo, pero no a la designación de jueces, magistrados y ministros por voto popular. ¿Quiénes son los grandes ausentes? Para mí son dos: la sociedad civil, que no tiene muchas veces idea de estas cuestiones técnicas, de qué es lo que está pasando de verdad, y dos, el Poder Judicial del Estado, que no tiene ni idea, o sí lo tiene, pero no sabe por qué no meterse. Todo es político. El Poder Judicial del Estado depende mucho de lo que haga el poder de la gobernadora actual, porque ellos son los que sueltan los dineros. Entonces no se van a pelear. Hicimos en el Colegio de Abogados este tipo de ejercicio, de foro, realmente para ver la opinión de todas y todos los abogados, no solamente postulantes, sino servidores públicos, y compareció una persona, de todos los integrantes, solo una persona estuvo a favor de la reforma, una magistrada. No voy a decir nombres locales y digo que estaba bien. No, por suerte, los del colegio, fue invitada y tendrá sus razones. Para mí esos son los ausentes de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el presidente diario amanece diciendo que hay corrupción en el Poder Judicial. Y sí, lo que no sabe la gente es que sí se liberan a veces criminales que no se deberían, quizás sí, pero no depende de los juzgadores, depende de la mala actuación de las fiscalías generales y la Fiscalía de los Estados, que no realizan una debidamente integración a la carpeta de investigación y que no depende del Poder Judicial. Sin embargo, siempre lo señalan al Poder Judicial de que dejan libre a delincuentes, cuando no son ellos los que hacen bien su trabajo. Entonces, diario estar despertando y estar diciéndole a la sociedad civil, ¿están de acuerdo de que se vayan los jueces, los magistrados y los ministros? Todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el presidente que son corruptos. Hicieron 3 encuestas, no sé si la vieron por ahí también, y le preguntaban que si estaban de acuerdo que se fueran el 80, 78, que sí. Y le preguntaban, ¿conocen la reforma? Y la mayoría decían que no. Entonces, ¿cómo es lo que vas a opinar? ¿Qué es lo que necesitamos? La independencia judicial, sin duda. ¿Cómo vemos la sociedad civil? Le voy a decir, ¿cómo ven? De todos los abogados, yo no he escuchado alguno que diga sí a la reforma, en el aspecto de que se tienen que ir los jueces, los ministros y los magistrados. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una carrera judicial que nos respalda. No es tan fácil llegar nosotros como abogados postulantes y decir el día de mañana quiero ser juez y voy a emitir una sentencia. Yo creo que Guerrero ya no está para improvisar.
de que se puede sentar cualquier persona y ahí pues lo van a hacer, pero realmente, seamos realistas, ni en las universidades hay una materia de elaboración de sentencias. Y no solamente es la elaboración, es la sustanciación de todo el procedimiento, de todo el juicio. Y al igual, yo creo que no es tan sencillo que el día de mañana los funcionarios del Poder Judicial salgan a ser abogados postulantes, porque zapatero es su zapato. Ahora bien, de esta reforma, pues ya va a entrar el magistrado, todo un paquete de reformas que se llevó a cabo el 5 de julio que van al Ejecutivo, ahorita estamos en espera, y hacen unos foros que desde mi punto de vista son nada más a modo, porque dijo el presidente sí a la consulta, pero no se le cambia ni una coma. Está complicado. Y dentro de esas complicaciones que yo veo más que nada es el voto popular. ¿Cómo la gente, aunque digan que es algo técnico, van a saber por quién votar? Aquí nuestro amigo el magistrado dijo algunos datos muy importantes, pero se le olvidó también aquí que el Poder Judicial local, que se le olvida el Poder Judicial local, que también va para acá. Ellos piensan que no le va a tocar la bola. Sin embargo, al ver la reforma de la, constitucional, te dicen que las constituciones locales se tienen que homologar. Y lógico que va a ser inmediato, no se van a esperar. Si en el peor de los asuntos será inmediato, y entonces no solamente van a ser los juzgadores que usted dijo, que en Acapulco, y el presidente no se tenga otros datos, son 22, 23 juzgadores nada más en Acapulco. Bueno, si sumamos el poder local, dan aproximadamente 54 juzgadores. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber más 54 vueltas en Acapulco, sin contemplar los días de los ministros, los días del Tribunal Disciplinario, que va a tener cada ciudadano para elegir por quién votar. Realmente uno, a lo mejor nosotros como sociedad civil, conocemos más a los abogados que ustedes. Díganme, ¿quién va a conocer a los 54? 54 ahorita multiplicado, que van a dar más de 300 candidatos en Acapulco. Los que quieren van a ser jueces o magistrados de circuito. No los vamos a conocer. A muchos conocemos directamente al diputado local y ni los conocen. Ya ni hablemos de nuestros ediles, los regidores. ¿Quiénes son? Realmente yo nada más conozco uno o dos, que son los que son más guerrilleros y andan haciendo ahí todo, pero realmente está muy complicado. Nepotismo, acusa el presidente de la República, es posible. No hay que descartar que el Poder Judicial se ayuda, pero hasta para eso siempre se ayuda a los que ya tienen carrera judicial. O sea, ya por lo menos tienen ahí algo impulsado. Y creo que sería discriminatorio decir que porque tú estás dentro del tribunal, ya no puede tu hermano llegar y trabajar en el tribunal, porque pues son independientes. Lo que sí no sabe bien es que ayuden directamente al hermano. Pero hay exámenes de oposición y tienen que volver inclusive los exámenes psicométricos a cada uno, porque uno que otro sí de repente se les bota de tanto trabajar aquí y estar absorbe. Y esto también la postulancia se dice, uno se enamora del trabajo. Pero sí hay que decirlo que de repente salen y conocen a una gente allá afuera y están medio discoteca, por ahí dicen. Son muy buenos, pero ya después al salir ya andan ahí. Y eso es derivado de que le han dedicado años de estudio, años de servicio al Poder Judicial, que inclusive sabemos que los mismos esposos son de aquí, porque no tienen tiempo de salir a tomar un café y donde se llama una copa. Aquí se conoce, aquí hacen hijos. Y no tienen tiempo. Bueno, aquí no los hacen, pero aquí hacen la familia de conocer. Eso memoria puede que ya. No hay financiamiento público, ya lo dijo el magistrado. ¿Cómo le van a hacer para recorrer Acapulco, San Marcos, Coyuca, la parte alta? No veo de otra. Y lo sabemos todos. ¿Cómo se seleccionan en el diario muchos candidatos? Y es el crimen organizado. Va a llegar el crimen organizado y va a contar de tener a sus jueces que emitan posiciones favorables, le va a invertir en la campaña. Es una inversión. Eso no está bien, no podemos permitirlo. Donde nos paremos vamos a seguir diciéndolo. El problema de la corrupción que puede existir en el Poder Judicial del Estado, lo he dicho, son los malos salarios. Y se tienen que homologar. Por lo menos el 3% del presupuesto debe de ser para el Poder Judicial del Estado. Y así tendremos mejores juzgadores. Se quejan de que, híjole, ganan muy bien, y sí. Igual y sí ganan muy bien ustedes. A lo mejor lo que los hacen ver mal son los bonos. Los bonos de los ministros, unos magistrados. Pero seamos realistas, si nosotros queremos tener los mejores juzgadores, pues tenemos que pagarle bien. Es como si contratan a un nuevo postulante.
¿Quieres ganar el juicio? ¿Quieres tener al mejor? Pues le vas a pagar a que te cobre bien, porque saben que es garantía. Pero no te alcanza y vas a ir con abogados que a lo mejor cobran muy barato, pero la experiencia no la tienen, pues el resultado va a ser el mismo. Aquí en el Poder Judicial es lo mismo. Si tú le pagas muy poco, el resultado va a ser muy poco. Porque ¿cómo puedes exigirle a alguien que gana poco? Entonces tenemos que continuar con, a lo mejor no exorbitantes, a lo mejor no los lujos que podrían considerar y que han sido tachados por el presidente de los ministros, y etcétera, porque realmente el salario no lo veo mal. Entonces, también lo del ¿qué van a ofrecer los jueces? ¿Qué van a ofrecer los magistrados? ¿Qué van a ofrecer los ministros cuando salgan a campaña? ¿Ya han pensado su campaña qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Sentencias favorables? ¿Sentencias a modo? Híjole, una comunidad aquí pequeña, le vamos a dar todo a favor de ellos, pero votan por mí. Y cuando llegue el poder, pues, hay que pagar como se paga. Entonces, no podemos. El otro es que han estado ausentes, creo que la mayoría aquí son del Poder Judicial, que han estado ausentes con la sociedad civil. Que uno no puede ir a hablar con el magistrado porque no te lo permite. Uno no puede ir a hablar con el juez porque no te lo permite si no va a la contraparte. Y digo, qué bien que no se puede hacer eso. Porque si no hay un acto de corrupción, no pueden ser lo que llamamos los abogados alegatos de oídas. ¿Sí? No tendría por qué los jueces y los magistrados, ni mucho menos los ministros, escuchar a las partes, porque lo único que tienen que ver es lo que establecen los expedientes. Lo que ven es eso. Pero sin embargo, algunos abogados estamos acostumbrados de que poder por lo menos saludar a los jueces locales. Y entonces, ¿por qué en el local sí y en el federal no? Son diferentes tácticas, pero desde el punto de vista está bien que no tengan contacto con la sociedad civil en ese aspecto, porque usted tiene que resolver y tiene que sancionar. Y ya me están echando aquí que me en resumen, esta reforma sí debe de ir sin intercambios. El Poder Judicial, ustedes lo saben también, pero no designar a voto popular a jueces, magistrados, se rompe la carrera judicial, se rompe la experiencia. Ustedes mismos, si llega a pasar, muchos van a renunciar porque no van a querer de plano trabajar con alguien que no tiene ni idea de qué es la administración de justicia. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Siempre es muy interesante y agradable escuchar voces de fuera. Como usted dice, aquí estamos mañana, tarde y noche y nos escuchamos nosotros mismos. Eso de hacer hacemos, quién sabe, pero bueno, sirvió como para... De repente es bueno escuchar también la sociedad civil. Claro, seguro para que nos despertáramos y se pusieran atentos a los que están ahí atrás. Continuamos con la intervención de ahora la licenciada Mariela Jaramillo Pineda, con el mismo tema, licenciada, el ABC de la reforma y los grandes ausentes, los retos. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad que me da la magistrada y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de poder participar en este foro. Yo voy a abocarme específicamente a las preguntas detonantes que nos corresponden por este tema, que es cuáles son las principales áreas y actores institucionales clave que la iniciativa de reforma judicial no contempla adecuadamente y qué riesgos específicos conlleva la implementación inmediata de cambios estructurales sin una transición ordenada. Bueno, de la exposición de motivos del proyecto de reforma al Poder Judicial que presentó el titular del Ejecutivo Federal, se advierte como uno de los aspectos detonantes el reclamo que tiene la sociedad de que la justicia se imparta de manera pronta y expedita. Esa demanda, sin lugar a dudas, es legítima, pues se trata de un derecho humano contemplado en el artículo 17 de nuestra Constitución. Sin embargo, con mucha preocupación advertimos que esta reforma en realidad no está verdaderamente orientada a resolver el problema y que a diferencia de otros temas en los que las políticas públicas son atender y priorizar las causas de los problemas, en este caso concreto no se visualizó desde esa perspectiva.
¿Por qué digo esto? Porque en esta reforma no se incluyó a servidores públicos que están inmersos en los temas tanto de procuración como de impartición de justicia, y en los cuales resulta por demás evidente una deficiente profesionalización. Estos actores a los que me refiero son precisamente las fiscalías. Y cuando hablo de fiscalías no me refiero solamente a la persona del Ministerio Público, sino a la serie de funcionarios que coadyuvan con él, es decir, los policías, los peritos, etc. No debemos olvidar que por mandato constitucional el Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos y que para ello cuenta con el mando y la conducción de la policía. Desde el informe policial homologado se va cimentando lo que es la estructura de un caso, y el éxito en la obtención de una sentencia condenatoria depende en gran medida de una investigación exhaustiva, pero también realizada con una técnica jurídica para evitar que a la postre se decrete la ilicitud de los medios de prueba obtenidos. También es relevante que los ministerios públicos cuenten con las habilidades y estrategias de litigación necesarias para sostener su imputación. De ahí que para abatir la impunidad que tanto lastima a la sociedad y de la que tanto se habla, y que las víctimas puedan obtener justicia, es indispensable capacitar y actualizar constantemente tanto a los policías como a los ministerios públicos. Pues en muchas ocasiones la emisión de un auto de libertad por falta de elementos se percibe como una injusticia o como un acto de corrupción imputable al juzgador que emite la sentencia, sin tomar en consideración que, como ya lo expuso mi compañero, las carpetas de investigación adolecen de inconsistencias e irregularidades y que en nuestro país opera el principio de presunción de inocencia. Esto es bien importante que la gente lo sepa, porque estamos cargando toda la responsabilidad de injusticias e impunidad a los juzgadores. Por otra parte, cabe destacar que también se dejó fuera de este proyecto de reforma a diversos órganos que, si bien es cierto no forman parte del Poder Judicial, sí realizan facultades materialmente jurisdiccionales, como cuáles, como los tribunales de conciliación y arbitraje, como los tribunales agrarios, los tribunales de justicia administrativa. Estos son los grandes ausentes de la reforma, los ministerios públicos y estos órganos que también imparten justicia. Esto se traduce en una inconsistencia, pues si el objetivo es cambiar la forma de impartir justicia, imponiendo incluso plazos máximos para emitir las resoluciones, es evidente que se debió incluir a todos los órganos, denotando así que se tiene una visión parcial de lo que es el sistema de impartición de justicia. Ahora, ¿qué riesgos conlleva la implementación de esta reforma en los términos en que está propuesta? Bueno, esta implementación inmediata de una reforma de este calado evidentemente dejó al lado aspectos esenciales para cambiar el paradigma de lo que es impartir justicia. ¿Qué riesgos son los que advertimos? El primero y el más grave es que se perdería la independencia judicial. Y la independencia judicial, lo que creo que no hemos entendido es que no es un privilegio de los jueces. La independencia judicial es un derecho de todos los justiciables, un derecho a que su asunto se resuelva sin injerencias, sin presión, sin ningún tipo de condicionamiento ni interno ni externo, y que el juez no esté más que abocado a resolver el asunto bajo una postura de estricta neutralidad y apegado única y exclusivamente a lo que mandata la Constitución. La independencia judicial, por tanto, es una garantía de que los asuntos se van a resolver con plena imparcialidad, que los juzgadores podrán emitir sus resoluciones ajustadas a derecho sin el temor de que por ellos irán a la cárcel o serán removidos de su cargo. Otro riesgo importante es que se coarta la carrera judicial,
que es el único mecanismo que garantiza la independencia judicial y la profesionalización de los juzgadores. Porque desde el momento mismo en que se politiza la formación de juzgadores, la preparación y la capacitación dejarán de ser la vía para acceder a los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito. Y es que, compañeros, el problema no radica en cumplir con los requisitos que prevé este proyecto de reforma, eso es sencillo, cumplir con ellos. El problema radica en que ya no habrá igualdad de oportunidades, pues no todos tendrán la posibilidad de contar con el respaldo de las mayorías partidarias, y aquellos que lo logren cargarán con la consecuente subordinación que ello implica. Muchos actores políticos nos dicen: no se preocupen, todos los que trabajan en el Poder Judicial van a poder participar. Eso nosotros sabemos que es mentira. ¿Que cumplimos los requisitos? Sí. El problema no va a ser ese, el problema va a ser lograr que un partido político o que la Cámara de Diputados o senadores o el mismo Ejecutivo nos proponga para ser candidatos. La sustitución de más de 1,600 juzgadores en un solo momento implicará la pérdida de valiosos juristas, experimentados, comprometidos y honrados, a los que el Estado mexicano ha invertido recursos en su capacitación y especialización, incluso en el extranjero. Y esto se traducirá en una fuga de talentos. Ello también generará sin lugar a dudas un desajuste en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, que se traducirá en un retraso en la resolución de los asuntos. Finalmente, no podemos perder de vista que también esta reforma impactará en la economía nacional, pues resulta inconcuso que un país donde prevalece el Estado de Derecho es campo fértil para la inversión, en contraposición de lo que ocurre ante la falta de certidumbre jurídica. Por todas estas razones, yo aprovecho esta ocasión para exhortarlos a ustedes, pero para exhortar a todos los mexicanos también, a dejar a un lado la apatía en torno a la reforma judicial, porque esto cambiará el rumbo de nuestro país. Unirnos y levantar la voz en defensa de la división de poderes, en defensa del sistema de pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución, porque solo de esa manera vamos a evitar el abuso del poder. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Nos quedan menos de 3 minutos para la siguiente mesa. Es necesario un receso de 5 minutos y no queda ese espacio de preguntas y respuestas. Les pediría atentamente que quien tenga que hacer una pregunta nos las haga llegar y vamos a continuar con la otra mesa. Entonces ahí podría darse oportunidad, si va dirigida a alguno de los ponentes, yo se las hago llegar. En caso de que no se pueda contestar un poco más tarde, digo por la agenda que pudiera tener cualquiera, bueno, se las haríamos llegar por correo electrónico. Yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirles a cada uno de los asistentes que a partir de haber escuchado la información que tienen, los documentos que se publicaron en el micrositio, como una de las finalidades de estas jornadas es obtener propuestas. Si alguien tiene propuestas, por favor háganlas llegar. No necesitan hacer una propuesta elaborada, una especie de pregunta, una respuesta a partir de la problemática que propondría para obtener una impartición de justicia más accesible al pueblo. Esta problemática que se está presentando se concluye, por poner un tema solamente, en que la elección a través del voto popular no es la solución a los grandes problemas que dice la propia iniciativa y que no los podemos ocultar. Entonces, en lugar de preguntas y respuestas por el tiempo que tenemos encima, pues les agradecería una propuesta, ya sea por escrito, en 3, 4 renglones o lo que quieran hacer. Será bienvenida al correo de la Escuela Federal de Formación Judicial.
que se los encargará de dárselos Cecilia. No sé si tengan alguna otra cosa, sé que quedaron muchas cosas en el tintero y una disculpa por esos 10 minutos, pero 1 hora entre 3 personas se traduce en esos 10 minutos. Muchísimas gracias.